Buenos días, 8 de la mañana. Estas son las imágenes que están marcando el paso en los mercados, que están marcando el paso a nivel internacional. En China, las revueltas se extienden y llegan ya a Pekín y alcanzan Pekín. Han tocado Shanghái, han tocado zonas como la parte más industrial continental del sur de China y ahora mismo están poniendo en jaque a la principal dictadura comunista del mundo. Xi Jinping contra las cuerdas con una reclamación que se ha extendido durante el último siglo por todos los regímenes comunistas. La democracia, la libertad, es el grito, es el latido del pueblo chino que busca, después de casi un centenar de años de dictadura comunista, la libertad y sobre todo la democracia. Los gritos contra Xi Jinping, renovado por el Partido Comunista, no por el pueblo, no por los chinos, no por la democracia, no por la votación, está poniendo ahora mismo en jaque al conjunto de la dictadura comunista china que asola a China desde hace décadas y décadas. Ojo, porque este cisne no estaba en el panorama, pero está apareciendo con mucha fuerza en los últimos días. Se pueden imaginar cuál es la razón. La política de COVID-0, la política de intentar detener el COVID a toda costa sin ningún tipo de restricción fuera de petición de eliminación de las restricciones. Todo se ha ampliado después de que Xi Jinping haya sido renovado hace apenas un mes por parte del Partido Comunista al frente del país. No están ni disfrutando lo votado ni no disfrutando lo votado, porque en China ni se vota, ni se tiene libertad, ni hay democracia, ni hay derechos. De tal manera que lo que se está viviendo estos días es el empuje, el aire de la democracia, de la libertad, que intenta sobrevolar China para convertir al gigante asiático en algo donde sus ciudadanos puedan tener un mínimo de decisión. Eso está poniendo ahora mismo a las bolsas patas arriba, al mercado patas arriba, precisamente por cómo cuando ha habido movimientos como el que se está viendo hasta ahora, estos días, se ha reprimido por parte de la dictadura comunista china, por parte de Xi Jinping, que lejos de ser un régimen mínimamente democrático, a pesar de las últimas voces desde Europa de intentar tender puentes, lo veíamos el pasado viernes con Bernardo Navazo, lejos está de cualquier atisbo de democracia, de libertad, de cualquier atisbo de que el pueblo chino pueda respirar mínimamente en libertad. Ojo, porque todo cae. Cae el yuan, cae el yen, perdón, un 0,34, cae el euro, un 0,36, sube el yuan, está cayendo un 1,03%, ha caído un 1,03% esta noche. El Shanghai Shenzhen CSI 300 ha caído un 1,58%. Están viniendo los futuros europeos en negativo. Se está desplomando definitivamente el petróleo hasta 81,38, caída del 2,78%. ¿Por qué? Empujado sobre todo por cómo va a reaccionar o cómo puede reaccionar China a un movimiento de COVID-0 que, si se amplificara, si fuera más rápido el proceso de salida de COVID-0 para intentar aplacar las protestas de la población por parte de Xi Jinping, podría tener un repunte el petróleo muy fuerte, pero todo lo contrario. Va a endurecer, va a reprimir, va a aplicar la mayor fuerza de represión comunista allí donde las manifestaciones, donde las quejas se están extendiendo. De tal manera que el mercado apuesta por la represión. Caída del petróleo del 2,78, el Brent está ya en el alero de los $80, el West Texas en el alero de los $75, por debajo, 73,98, con una caída del West Texas del 3,02. Ojo, porque profundiza también la caída, el petróleo, el Brent, a estas horas, caída ya superior al 3% con el inicio de esta prehora en el viejo continente, 81,21. Cambiándose el petróleo Brent. Cae también el oro, 0,17%,
está viéndose una caída del Bitcoin del 2,32, el movimiento en China está siendo extremadamente delicado ahora mismo para los mercados. Estados Unidos con una caída de la deuda pública a 10 años de la rentabilidad del menos 0,04, está viendo Alemania una subida de la prima del 1,96, una subida de la prima de riesgo también en España al 2,94%, con 98 puntos básicos de prima de riesgo, y estamos viendo también una subida del 0,18 en Italia a 3,84, 188 puntos básicos de diferencial con la deuda alemana. La clave fundamental está en la represión. Es ahora mismo la clave que mira los mercados para saber cómo puede reaccionar Xi Jinping, cómo puede reaccionar el gigante asiático comunista, la dictadura comunista china en estos momentos, en un momento en el que hay que contrapesar lo que está sucediendo en la calle con esa inyección, con ese trillón de yuanes norteamericano, billón europeo de yuanes, que los grandes bancos públicos le van a dedicar a rescatar al sector inmobiliario, a pesar de la reducción del 0,25% en el coeficiente de reserva de los bancos, lo que va a liberar medio billón adicional de financiación a largo plazo. La caída en la bolsa desde la apertura en China ha sido, como les decía, muy fuerte, y sobre todo por lo sorprendente que está siendo para los mercados el estallido de protestas por la política de confinamiento que persigue el objetivo de COVID-0. Ojo, porque ese movimiento es el que mueve el mercado, ese movimiento es el que impacta el mercado, ese movimiento es el que ahora mismo es el gran protagonista en el mercado que está mirando sobre todo de qué manera se puede comportar, de qué manera puede empezar a desarrollar un camino diferente en China el mercado. Vamos a ver de qué manera en las próximas horas va reaccionando el gobierno chino, ya en la noche del gigante asiático, y de qué manera también puede ir reaccionando el mercado. Tenemos una semana que no es baladí, que no es transitoria, no tenemos una semana sin más. Tenemos una semana con la añadidura del lunes que viene, del 4 de diciembre, que tiene un poder increíble en lo que va a suceder en la fotografía en el conjunto del mercado. Piensen una cosa, miren este calendario semanal donde vamos a poder ir analizando de qué manera se va comportando. Miren, por un lado, mañana, 29, se va a conocer el dato de inflación en España y el de Alemania. Pero el 30, el miércoles, vamos a conocer el IPC, la inflación en la eurozona. Ahí se espera que esté en el 10,4. Si el dato de inflación en Europa no consigue estar ni tan siquiera en el 10,4, una reducción en términos interanuales de 2 décimas, 2 cafés, cinturoncillo de seguridad, sea también, y esperen a ver qué sucede. Pero ese dato de inflación es el primero que va a marcar cómo puede ser el terremoto en el conjunto del mercado si el dato no es positivo. Por otro lado, podemos ver un comportamiento parecido al norteamericano cuando conocimos el último dato. Si estuviese fuertemente por debajo del 10,4%, a partir de ahí tendríamos un movimiento importante en el que veríamos subidas. Por la noche a las 8 vamos a tener el libro Beige de la Fed, y ahí no parece que tanto como las actas puedan mover al mercado, pero sí vamos a poder ver destrucción de empleo, por ejemplo. En el libro Beige sí vamos a poder ver por estados de qué manera la destrucción de empleo empieza a verse después de la subida de tipos. Y tendremos el viernes la clave fundamental en el mercado norteamericano, es decir, al otro lado del Atlántico, el dato de empleo de Estados Unidos y la inflación, el dato PCE, que lo que hace es deflactar el consumo, y es el dato de inflación que le gusta mirar a la Reserva Federal para el lunes que viene tener la reunión de la OPEP, donde ya vimos como Wall Street Journal miraba que podía haber un aumento de 500.000 de barriles diarios de petróleo. Ojo, porque luego la OPEP dijo que no. Ojo, porque Irak dijo en la jornada de ayer, domingo, que sí se podría analizar una subida de los inventarios de petróleo. Vamos a ver hasta qué punto ese comentario de Irak tiene el consenso del resto de productores de petróleo y si sí pudiera haber un aumento de la producción. Se pueden imaginar que el aumento de la producción lo que haría es una reducción todavía más salvaje de los precios del petróleo. Hoy tenemos dos claves fundamentales que no aparecen en estos datos macros de la semana porque no son datos macro, pero son importantes en el calendario semanal del inversor. 1. Habla Lagarde a las 3 de la tarde ante el Parlamento Europeo. Cotidiano,
pero tiene que hablar, responder, contar. Vamos a ver, 3 de la tarde, 6 de la tarde, habla Bullard, habla el halcón de los halcones, habla el tío que está al frente de las subidas de los bancos centrales. A las 6 de la tarde se planta hasta el propio Powell para escuchar a Bullard. Por lo que se pueden imaginar la importancia que tiene, el calado que tiene lo que va a decir Bullard a partir de las 6 de la tarde. Lagarde 3, 6 Bullard. Y hoy que vuelve la negociación sobre el tope al gas, pero sobre todo la negociación para intentar ver si el 5 de diciembre puede entrar un tope al petróleo que tenga mínimamente sentido. Lo que se ha movido durante el fin de semana son diferentes estudios de analistas y de casas de análisis que lo que buscan es ver cuál es el coste de producción por barril de petróleo de Rusia. La clave de todas las claves. Miren, igual que Arabia Saudí consigue producir un barril de petróleo marginal por debajo de $10, Rusia lo está consiguiendo producir a 19,80, por debajo de $20. De tal manera que el barril marginal nos está marcando lo que casas de estudios como IIF están apuntando. O se va a $30 o por encima de $30 no tiene sentido. ¿Por qué 30 y no 20? Porque también es bueno para el mercado de petróleo general que Rusia no se salga del mercado, sino que tenga el mínimo margen que sea suficiente para hacerle seguir produciendo y vendiendo petróleo a quien considera $30, que probablemente serán China, India y países del sudeste asiático que quieran estar en la línea del friendly con Rusia. ¿Cuál es la clave fundamental en esta semana, además de la negociación por parte del G7 del tope? Lo que opine Rusia. Bueno, pues Rusia ha hablado el fin de semana. Y lo que ha dicho Rusia el fin de semana es que está terminando de preparar un gran decreto contra aquellos países que instauren el tope a Rusia. La clave fundamental que no conocemos es cuál es la letra pequeña sobre cuál es la sanción de Rusia, no de Occidente, de Rusia en el decreto a los países que topen. Si Rusia decide cruzar la línea roja y poner encima de la mesa un baneo, una sanción al conjunto energético que vende Rusia a los países que topen, en ese escenario estaría entrando el gas y el carbón. Y un cuarto elemento, petróleo, gas, carbón, y algo que todavía no está en la fotografía, pero que es la clave fundamental a medio plazo. Se llama uranio. Ojo, porque si el decreto de Rusia pone encima de la mesa todo el componente energético, incluyendo este último elemento que ahora mismo no estaba en la fotografía con la fuerza que el resto, el uranio, la situación empieza a complicarse y mucho. ¿Por qué? Rusia es uno de los grandes productores de uranio en el mundo, en algunos momentos el principal. Rusia tiene una mayor capacidad de enriquecer uranio para centrales nucleares pacíficas en el mundo. ¿Con quién ha llegado a un acuerdo hace muy poco? Con Marruecos. ¿Con quién está muy cerca Marruecos? Aliado, con Estados Unidos. De tal manera que si el tablero del uranio se rompiera, si el tablero de ajedrez energético se rompiera, habría un elemento mucho más complicado para cumplir con los parámetros de sostenibilidad ESG del principal país que lo está intentando vía central nuclear, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos viera una compresión ahora mismo de la oferta de uranio porque el tope de la sanción, el tope al petróleo ruso, se le devuelve por parte de Rusia con un decreto entre hoy y mañana que pueda no solo banear, sancionar el petróleo, el gas, el carbón es como, pues sanciónalo, pero el gas no, para Europa. Para Estados Unidos, que sancione el gas le da prácticamente igual. Todo lo contrario, vende más a Europa vía Freeport cuando se ponga en marcha en diciembre y sobre todo desde las centrales de gas hacia Europa a través de los metaneros. ¿Qué es lo que no le da igual a Estados Unidos? El uranio. El uranio, si acaba dentro de una posible futura sanción desde Rusia por culpa del tope del G7, pondría en jaque a gran parte de países aliados, alineados con Estados Unidos, que buscan un cambio de la agenda, esto del movimiento verde, el pin este famoso que se pone aquí de los coloritos, no solo para la estrategia ESG, sino para una estrategia de sostenibilidad.
que tiene como eje fundamental la energía nuclear limpia, acabaría de darle Rusia un golpe importante donde ahora sí golpea directamente a Estados Unidos. De tal manera que como no conocemos la letra pequeña del decreto de Rusia, está ahora mismo desde Estados Unidos, gran parte de la banca privada, poniendo en cuestión que toda la estrategia que se está llevando de tope pueda devolvérsele a Rusia con un golpe importante. ¿Qué es lo que se está hablando entre pasillos y despachos? Que el movimiento torpe del G7 para implementar un tope al petróleo tan arriba, que ahora mismo ni se aplicaría, no es tan torpe, sino que se han metido en un callejón tan gordo, tanto Europa como Estados Unidos, que es mejor poner el tope en el entorno de los 65, 70 dólares, que jamás entrará en vigor, como el tope al gas en Europa, pero permita que Rusia haga simplemente un decreto de mínimos que choque contra el petróleo, pero no contra el resto energético. Ojo, porque eso que no está en la agenda macro que hemos visto, sí que está en la agenda del inversor, mirando de qué manera la crisis energética puede estar golpeada. Y a partir de ahí empiezan a ver cómo se configura esta semana, que sí es clave para ver si hay rally de fin de año en diciembre hasta el inicio del 2023. Un rally además potente. Si se resuelven tres claves fundamentales. China, sobre todo con esa represión que pudiera llegar en las próximas horas, en los próximos días contra su propia población. No es nada extraño, es una dictadura. Tenemos por otro lado el tope al gas y al petróleo y la reacción de Rusia, y tenemos por otro lado todos los datos macro enfocando un foco directo a la cara de la inflación. ¿Cómo estás, inflación? Se le va a preguntar esta semana para intentar entender de qué manera la subida de los tipos por parte de los bancos centrales afecta o es un brindis al sol. De tal manera que tenemos una fotografía, 5 claves del día, en el que se va viendo, en esas 5 claves del día, de qué manera el miedo a la estanflación en Europa se va a empezar a medir, se va a empezar a mirar con detalle. Si la inflación se queda en Europa en el 10,4, va a crecer la presión y la atención de los mercados a una inflación que en Estados Unidos cede, pero que en Europa tiene una presión enorme, sobre todo vía Alemania. El otro punto clave está en la OPEP. Como les decía, Irak dijo que un precio del petróleo en 2023 va a buscar la OPEP que esté entre 85 y 95 dólares por barril. Que la OPEP quiere estabilidad de precios para la estabilidad de las inversiones, para buscar la estabilidad en el camino que nos conduzca a una producción estable sobre una demanda estable. Aquí la OPEP está delirando. En el movimiento actual, con China tal y como está, la situación de entrada de recesión, la estabilidad que busca la OPEP es muy complicada, hasta el punto que el mercado se lo está devolviendo con estabilidad de caídas. 3.16 caminando hacia los 80 dólares el Brent, hacia los 74 por debajo ya el West Texas, con una caída de los dos de más del 3%, impactado por China, por cómo pueda producirse más tarde la salida, porque apriete todavía más la mano Xi Jinping para que no vea a la gente que tiene el poder de protestar y que se produzca lo que buscan en las protestas. La OPEP, sin embargo, busca eso. Busca, dice Irak, estabilidad. Luego va cogiendo cada vez más cuerpo, y lo vamos viendo en la semana, en este inicio, en el lado más empresarial, una Facebook, una Meta, sin Zuckerberg. Y ojo, porque durante el fin de semana ha cogido un cuerpo, una fotografía, una cara de máxima mandataria de Meta, de Facebook, Sheryl Sanders, que no puede con ella. Sería la candidata, tras perder Meta, más de un 70% de valoración en 2022. Le recomendamos su libro, Option B, porque se puede entender muy bien por qué Sheryl Sanders ha conseguido manejar también recursos humanos, ha conseguido manejar también la gestión con los inversores, la relación con los inversores, y de qué manera Sheryl Sanders empieza a aparecer ya, ha sido una de las grandes dirigentes de Facebook en todo el proceso de su vida, apoyando sobre todo el movimiento que iba haciendo Zuckerberg o a pesar de Zuckerberg. De tal manera que Sheryl Sanders, en la terna que ya se está planteando para sustituir a un Zuckerberg que prefiere marcharse a casa a disfrutar de sus gafitas y dejar descansar la cotización, parece, de Meta, podría posicionarse ya en el inicio de 2023, al menos en el primer trimestre, como ese nombre que está buscando el mercado.
para una vuelta, como ha sucedido en Disney, de quien ha conseguido hacer que funcione. La verdad es que hay algunas cosas que solo se empiezan a valorar cuando se pierden, y en ese caso Sheryl Sandberg estaría siguiendo el mismo camino que pudiera estar siguiendo en los meses anteriores y por parte de Disney en su vuelta, después de tener primero un contratazo para asesorar, más de 10 millones de dólares, y luego la entrada a quien estaba asesorando, que era al que le había sucedido. ¿Hasta qué punto Sheryl Sandberg no está convirtiéndose ya en esa figura que ha vivido Disney y que todo parece indicar que estaría ya mirando Meta? La estrategia de COVID-0 es esa cuarta clave que estamos posicionándole. Vamos a ver de qué manera esas peticiones de dimisión poco conocidas, y cuando han sido conocidas con un resultado no demasiado bueno por parte de los ciudadanos chinos, que ahora sí tienen la esperanza de que la reacción del gobierno del Partido Comunista, no de su gobierno, ellos no lo han votado, pueda ir por una línea más relajada, que abra puertas a la libertad y a la democracia, ausente completamente en China. Y luego hay que ver también el primer año de Marta Ortega, Inditex, Zara. Primero la caída, luego la recuperación, siguen las dudas, pero con muchos logros. De tal manera que sigue, aún así, con todo lo que está sobrevolando Inditex, comportándose mejor que sus rivales. Y es una de las claves fundamentales también en el ámbito empresarial a nivel internacional. Como las sucesiones en las empresas, esta ha sido bastante importante, sobre todo por la importancia que tenía Amancio Ortega y la llegada de su hija, de Marta Ortega, está pudiendo conseguirse, está pudiendo realizarse, está pudiendo mantener la senda, la línea marcada, en este caso por su padre, por su antecesor. Pero hay que destacar que un año después, Inditex, Zara, Inditex, siga comportándose mejor que sus rivales. Vamos a ver unos gráficos que me he dejado por el camino un poco arriba sobre Bank of America, no los ha visto ustedes, pero en mi equipo sí, que marcarían el forecast para 2023 y que nos estarían marcando como los economistas de Bank of America. Luego veremos también gráficos, pero aquí hay una pequeña chuleta que ha marcado Bank of America, cómo ve un movimiento en Estados Unidos de recesión muy suavecilla. Dice Bank of America en este análisis macro y de mercados para 2023 que ve una recesión suave, que llevaría a una caída del 0,4 en el Producto Interior Bruto después de un movimiento al alza del 1,8 en 2022. Eso está posicionando que el último trimestre en Estados Unidos es una auténtica salvajada de crecimiento, como está marcando la Fed de Atlanta, un crecimiento superior al 4,5%. Es lo que ahora mismo está marcando la Fed de Atlanta, y Bank of America se apuesta a ese carro, a ese carro, apuesta por ello. Caída del 0,4, dicen, el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, después de ese 1,8 en 2022. Menor inflación, con un CPI que se marcaría en el entorno del 4,4, una reducción casi de la mitad, desde el 8,1. Aquí piensen que hay una disgregación entre Morgan Stanley, que apuesta por el desplome absoluto, cree que la inflación estará incluso en el primer semestre del año por debajo del 2%, toda la inflación de alimentos, toda la inflación de energía se habría ido. Bank of America no piensa lo mismo, básicamente porque Morgan Stanley está solo en ese comportamiento. Lo que está marcando aquí es baja inflación, una caída importante, prácticamente la mitad, no llega tanto, pero prácticamente la mitad, del 8,1 al 4,4. Sería un buen dato para la Reserva Federal, pero no serviría para el pivote, serviría para la pausa. Eso los mercados no lo ven mal. La pausa es mantenimiento de subidas, el pivote es el inicio de las caídas. Históricamente, alto desempleo. Aquí lo que se ve es un crecimiento del 3,7 al 5,5%. Ojo a este dato de Bank of America. Aquí sí que le haría a la Fed pensar si tiene que anticipar el camino del pivote. Al menos hasta el último trimestre, al menos al último trimestre de 2023 y no saltar al 2024. Del 3,7 al 5,5 significa más o menos 2,5, 2,3 millones de puestos de trabajo destruidos. Del 3,7 al 5,5 marcaría un incremento en el entorno del 2,3, 2,5 millones de puestos de trabajo fuera, que se perderían por el camino por el movimiento de subidas de la Fed. Tendríamos por otro lado si hay un reopening, una reapertura China fuerte por el COVID, una reapertura fuerte. Vamos a ver si las protestas consiguen no solo la llegada de la democracia o el aumento de un poquito de aire de democracia en la dictadura comunista china, sino también una reapertura, una relajación de las estrategias de COVID-0.
se ve un crecimiento desde el 3% que crecería en 2022 la economía china, según Bank of America, todo parece indicar, con lo poquito que nos queda va a crecer en ese entorno, 2,93, hacia un crecimiento del 5,5, que era el dato que esperaba el gobierno chino para este 2022. Sería haber perdido un año por las estrategias COVID-0. Tiene también una especial mirada hacia cómo van a quedar los tipos de interés. Y dice que el Peak Fed Funds, que es el movimiento de pico, hasta dónde van a llegar los tipos de interés en Estados Unidos, tocaría el 5,25 en el entorno de marzo, para luego recortar 25 puntos básicos en diciembre. ¿Por qué? Por el empleo. En esta chuletilla que tenemos aquí de Bank of America, esta clave de cuándo empezaría el pivote está relacionada con esa subida del 3,7 al 5,5. Recuerden que vamos a conocer el viernes datos de empleo en Estados Unidos. El otro dato clave es cómo se reduciría el 3-1 y 10 años americano desde el 4 al 3,25. Buen dato para el conjunto del mercado, incluso para los inversores más conservadores. Aquí, el inversor en renta fija, ese 40-60, quien lo esté marcando, aquí sí tiene un movimiento de beneficio, sí tiene un movimiento de encontrar la rentabilidad. Y luego también veo un movimiento de los spreads a 130 puntos básicos de diferencial. El euro caminando a 1,10 en rally, a 1,10, buena noticia para la inflación en Europa. Japón con el yen en 137, el yuan a 7. De tal manera que veríamos el pico del West Texas en el tercer trimestre del 23, petróleo en $104 el barril. Ahora mismo lo tenemos en 74,25, con una caída que ya está por debajo del 3%, en 2,68, $74 hasta 104, en el tercer trimestre del 23. Y luego tendríamos rally en el oro, según Bank of America, hacia los $2.000 la onza de oro. Y tendríamos, sin embargo, un SP500, un mercado, una renta variable muy flat, muy flojilla, muy poquita cosa, que se quedaría en los 4.000 puntos a finales del 2023. Piensen que ahora mismo, con la caída del 0,54% en futuros que tiene el mercado americano, está en 4.005. Flat, plano el mercado. Si ven el siguiente gráfico de las 10 cuestiones ya en mercado, no en macro, que propone, que apunta Bank of America, dice ese top 10 trades, esas 10 principales cuestiones de inversión. Dice largos en el Treasury a 30 años, sobre todo por el movimiento de recorte en 2023 de los tipos, y dice que caería, sobre todo, como no se ha visto en los últimos 3 años, con una yield también profundizando, marcando el camino de una recesión. Piensen que Bank of America está diciendo que va a caer la economía norteamericana un 0,4 en el conjunto de 2023. Ahí sí estaría un movimiento de recesión importante. Suave, bueno, recesión. Vamos a ver luego si 2,3, 2,5 millones de puestos de trabajo que han salido del mercado es una recesión suave o impacta en el consumo mucho más. Y luego tenemos como el oro y sobre todo el cobre marcan un camino de pico en este 2023. Los mercados chinos con el reopening, con la reapertura también, dice Bank of America, han tenido que ver las protestas demasiado. Un camino de reapertura que lleva a ser muy fuerte, muy bullish al mercado chino. Vemos también un movimiento de largo crédito que va a dar rentabilidades, sobre todo en investment grade. Vemos también en estos 10 puntos cómo hay que estar cortos en tecnológicas, cortos en private equity, y mirando además cómo hay que estar largos en bancos europeos. Ojo con la banca española, hay que estar muy pendientes del estímulo fiscal para el conjunto europeo, sobre todo con el movimiento de dependencia de la crisis energética provocada por la situación en la guerra de Ucrania. Dice también que las exportaciones van a estar muy dependientes de lo que suceda también con la relación con Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo está preocupado China, su gobierno, no por las protestas, que nunca se les suele ver demasiado preocupados cuando la gente protesta, sino por este gráfico de Bloomberg que marca cómo los nuevos casos en la parte central, en la parte continental, de China, marcan un máximo, superando ya lo que se veía desde septiembre del 21. Nos estamos yendo al inicio del coronavirus, a 2019. Un movimiento de 40.000 casos en la China continental,
con todas las provincias ya con casos. Lo ven ahí al lado en el gráfico de la derecha, como marca el 100% de las provincias ya tienen casos en ese spreading outbreaks que marca Bloomberg, calculando sobre los datos de la Comisión de Salud Nacional de China. Marca ese 100% de provincias con casos de coronavirus, esos nuevos casos, marcando ya en el entorno de 40.000, marcando gran parte de la tensión que se está viviendo. Más gráficos en el día, este que marca la diferencia que se está viviendo desde que el tufillo a protestas, el cansancio, el hastío de una población ante unas decisiones que nunca cuentan con su opinión, nunca lo han hecho, nunca, si no cambia, van a contar, se está marcando también en el mercado. En este gráfico se ve la diferencia entre el MSCI que nos marca el movimiento global en los mercados, midterms, recuperación del mercado, y China, midterms, y le da lo mismo, midterms, salida, y le da lo mismo, porque lo que está pesando es el conjunto de esa salida de COVID que está viviendo el país. Y cómo, sobre todo, después del inicio de las protestas en la fábrica, en el entorno de la fábrica de Apple, se está viviendo ya esa apertura entre la rentabilidad de un mercado, el internacional, y el chino, con un movimiento de caídas que se ve en ese Shanghai Composite, que nos está marcando que la bolsa china está viviendo un calvario anual muy importante, sobre todo si lo miran en este gráfico de Bloomberg desde agosto. Una caída pronunciadísima, con recuperación más o menos en el entorno de las midterms, con ralentización y un poco de descompresión también de lo que estaba sucediendo en Taiwán, pero que no tiene fuerza y que está viviendo un movimiento sobre todo de desacople, de decoupling respecto a las bolsas norteamericanas y del resto del mundo. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también cómo el problema viniendo al viejo continente, que va a abrir sus puertas en 28 minutos, sus bolsas con unos futuros que marcan negativo, como viene todo el conjunto asiático, también los americanos marcan negativo en el entorno del 0,55%. Tenemos en este gráfico de Alemania, en este gráfico que marca el porcentaje de la industria en el crecimiento de la economía alemana, un movimiento que vemos como desde hace décadas ha ido perdiendo fuerza cada vez más la industria alemana, cómo ha ido sucumbiendo cada vez más, cómo ha ido dejándose gran parte del camino cada vez más en un entorno en el que se ve de qué manera no tiene solo el problema energético, sino que tiene un problema de que ha perdido gran parte del queso que le hacía estar arriba, que es el energético. Desde 1991, que es el inicio de esta gráfica que compartía el diario Welt durante el fin de semana en su periódico, su diario, lo que nos marca es cómo Alemania pierde la capacidad de fabricación, pierde la capacidad de producción, pierde la capacidad de ser importante en el contexto en el que tiene que competir, sobre todo ¿con quién? Con China, pero también con Estados Unidos, donde está viendo cómo empieza a perder parte del camino. Miren esta gráfica, porque en Alemania, entre pasillos y despachos, la están mirando con muchísimo detenimiento para intentar entender por qué la tracción de la tracción de la economía alemana se va perdiendo a la vez que ve cómo su industria pierde la competitividad. Miren el siguiente gráfico, tenemos una gran cantidad de gráficos para intentar entender la fotografía, el contexto, lo que nos está sobrevolando, lo que nos está sucediendo. Este gráfico marca Microsoft frente a Meta. Meta frente a Microsoft. Y lo que estamos viendo es que sí que puede haber un entorno para el metaverso, pero quizá Meta ha confundido el camino. La capitalización bursátil de Microsoft en amarillo, marcando un gap enorme desde 2018, desde la salida del coronavirus, pero sobre todo desde metaverso, en la parte final, ahí al inicio del 2022. Meta anuncia por un lado que va a invertir a saco en que los consumidores se vayan a un mundo virtual. Microsoft, en el mismo tiempo, dice que va a gastar 200.000, va a intentar tener un mercado potencial de 200.000 millones de dólares en 2030 solo en el capítulo industrial. Miren, entre decir Microsoft que hay un camino industrial de 200.000 millones de dólares para 2030, donde la industria va a ser el principal consumidor del metaverso,
de esos ámbitos virtuales para poder desarrollar determinadas estrategias. Arquitectura. Vamos a probar de qué manera pueden resistir determinados avances, por ejemplo, situaciones traumáticas, terremoto. Y se pone en el metaverso, se prueba, se afecta, se ven las consecuencias y se toma una decisión. Microsoft dice, este es el camino. Y el mercado hace lo que ven. Un movimiento en el que todas caen, pero se hace un back to the future, ¿no? Una vuelta a la película, en el que se ve cómo quienes van a lo tradicional, a la fuente, al negocio, funciona, y los chavalitos de las gafitas atontados, mirando a ver de qué manera puede comportarse un metaverso irreal para gente que quiere en el fondo respirar, en lugar de que le digas de qué manera huele el campo, para eso ya voy y lo huelo yo. Miren el comportamiento y el decoupling. Ojo el metaverso en un entorno industrial, en un entorno marcado por un Microsoft que ha sabido ver que ahí sí puede haber un negocio claro, medicina. Vamos a hacer determinadas pruebas que permitan a través del metaverso mejorar ese sistema, por ejemplo, de cirugía. Miren el siguiente gráfico, Zuckerberg, Sheryl Sanders, momento de go home. Miren el siguiente gráfico porque vimos la semana pasada algo que extrañó mucho, aunque dijo el Banco de Turquía que no lo iba a volver a hacer. El niño malo, no lo voy a volver a hacer. Pero si ya lo sabías, ¿para qué lo has hecho? Bueno, ya que aquí he bajado los tipos. ¿Pero qué haces? Con la inflación superando el 80%, bajando tipos, machote. Bueno, este gráfico explica por qué el Banco de Turquía decide un movimiento de bajada de tipos. Y es porque la magnitud de la expansión del crédito en Turquía, que ven en este gráfico, nos marca un comportamiento muy potente. ¿Cómo se ha financiado el crecimiento del crédito en liras? Pues la respuesta, que nos la da este gráfico, son los depósitos que están protegidos por la moneda, que los bancos tratan como liras a efectos de balance. De tal manera que lo que está viendo el Banco de China y lo que está viendo en el sistema bancario turco es un movimiento de expansión para mantener el crecimiento en Turquía. Y si miramos el siguiente gráfico, veremos de una manera muy clara de qué manera los cerca de 80.000 millones de dólares en depósitos en liras, protegidos además contra el cambio de divisas, con el riesgo de cambio asumido por el gobierno, ha llevado a que la diferencia entre el deseo de los turcos de ahorrar en dólares o en euros y la demanda de préstamos en liras creada por los tipos de reales negativos, pues esos tipos reales que se están comportando en negativo, ha hecho crecer ese movimiento en el que los préstamos vinculados a la moneda han sido la clave fundamental, frente a unos depósitos crecientes y a una protección de depósitos que ha llevado a que esa sea la clave de que no haya habido una crisis monetaria en Turquía. Y algo hay que reconocerle a Erdogan y al Banco Central Turco, que en un escenario complicadísimo ha metido esta estrategia monetaria que le ha servido para salvar lo que habría sido un petardazo descomunal que le habría afectado directamente a la línea de flotación vía monetaria. Este gráfico lo que nos está marcando es de qué manera se ha conseguido salvar el deseo de los ciudadanos turcos de ahorrar en dólares y en euros, buscando cómo la demanda de préstamos en liras, en esos tipos reales negativos, eran parte fundamental. Tenemos última hora. Tenemos por un lado lo que está diciendo ya Gazprom en el entorno de Moldavia. Ha decidido, según Gazprom, no reducir el suministro de gas a Moldavia. Repito, no reducir el suministro de gas a Moldavia. Gazprom ha decidido al final que, ya que Moldovagaz eliminó la violación del pago de los suministros actuales de gas ruso en noviembre, los fondos para el gas que se asentó en el territorio de Ucrania destinado a los consumidores en Moldavia se recibieron por Gazprom, de tal manera que Gazprom decide no reducir el suministro de gas a Moldavia. Y nos estalla también una última hora importante, y es que el Ministerio de Defensa de Austria provoca el inicio de un apagón total en Ucrania. Dice el representante del Ministerio de Defensa de Austria, Markus Reisner, que cree que es imposible proteger ahora mismo la infraestructura eléctrica ucraniana,
y que ve un movimiento de apagón total en Ucrania que se va a producir de manera prácticamente inmediata en el país. 40, 20 minutos para la apertura de un mercado que está mirando con muchísima preocupación a lo que sucede en China, cae el petróleo, caen los futuros, cae prácticamente todo en una mañana en la que, a pesar de todo el estímulo monetario que ha puesto China para recuperar al sector inmobiliario, a pesar de estar metiendo ahí incentivo, no está consiguiendo absolutamente nada. Siguiente gráfico, México. Gran protagonista en este 2022, y hay que dar la enhorabuena a AMLO con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. Como les he dicho, vamos cargados de gráficos para intentar enseñarles cómo acaba noviembre y sobre todo qué opciones de un rally de verdad de Navidad tenemos de cara a fin de año con todas sus múltiples aristas. México, que ha empezado por fin a hacer lo que siempre tiene que hacer México, que es crecer más que Estados Unidos, que es buscar un mayor crecimiento que Estados Unidos, que es buscar en datos intermensuales crecer más que Estados Unidos. Si lo tiene fácil, para saber si va bien o mal. Intenta ver si creces más que Estados Unidos, de tal manera que el PIB real aumentó un 4,3 anual en el tercer trimestre del 22, línea azulita, frente al 1,8 que veíamos también de comportamiento en la gráfica negra por parte de Estados Unidos. Todavía le queda un largo camino por recorrer, dado lo mucho que se estancó el crecimiento antes del COVID, pero es un muy buen comienzo para el conjunto de la economía mexicana, que está viendo en este gráfico azul como el crecimiento real del PIB en el 4,3% anual en el tercer trimestre del 22 significa que ya está volando por encima del entorno de Estados Unidos, de tal manera que en ese entorno la economía china sí está haciendo, la economía mexicana, perdón, sí está haciendo lo que tiene que hacer, que es mirar sobre todo un indicador. ¿Crece más que Estados Unidos? Sí. Vamos. Y ahí está comportándose en un buen comportamiento por parte de AMLO. Este siguiente gráfico nos marca el comportamiento que está teniendo el petróleo, y fíjense que es a cierre del pasado viernes, 83.63, esta mañana todavía más abajo, con un comportamiento que nos marca dónde debería estar el punto de un tope que ahora mismo es irrisorio. Ponerlo entre 65 y 75 dólares es una broma de mal gusto. Miren el siguiente gráfico que nos marca también las importaciones de gas natural cada septiembre, el gráfico de IIF del Instituto Alemán, que nos está marcando cada septiembre de 2014 hasta 2022 como la ausencia ya de importaciones de gas natural, sobre todo por la pérdida de Rusia como gran facilitador de ese gas natural, lo vemos muy fuerte en Alemania, lo vemos en Austria, vemos la caída muy fuerte en la República Checa y en Polonia, vemos un comportamiento de Hungría muy plano, vemos un comportamiento de Italia hacia arriba. De Italia hacia arriba. De ahí que una de las claves fundamentales que se va a mirar en el decreto ruso es hasta qué punto Rusia puede impactar a las refinerías italianas, sobre todo a la de Sicilia, propiedad de Lukoil, en el caso de que no sale el petróleo hacia países con tope. Cuando tú estás consiguiendo, por ejemplo, con gas natural, tener una mayor cantidad en septiembre frente a los septiembres históricos desde 2014. De tal manera que si el decreto va más lejos, el lío es monumental en Europa. Nadie cuenta con que haya un efecto contrarrestar desde el lado ruso la medida del tope. Miren el siguiente gráfico que nos marca también exportaciones a Rusia, como China ha conseguido darle ese respiro a Rusia, China a Rusia, como Estados Unidos lo tiene en cero, como Italia ha conseguido reducir algo, como Alemania ha desplomado. Pero como China ha salido en defensa de las exportaciones a Rusia para que no se pare toda la fabricación, toda la producción rusa en estos momentos. Sobre los análisis de Bank of America tenemos ahora este gráfico que nos marca cómo espera Bank of America que haya una recuperación en el 2025. Vamos, que lo que está viendo son los clásicos valores refugio en momentos como los actuales para 2023. Y aquí tenemos el cobre, que espera Bank of America una subida de más del 25% en 2023, el oro entre el 15 y el 20, ojo con el investment grade en bonos de Estados Unidos,
entre el 12 y el 13%. A partir de ahí perdemos ya el doble dígito. 10 años americano entre el 7 y el 8. High yield 7 entre el 7 y el 8. Petróleo ve con un crecimiento pero muy leve del 5-6% en el 23, efectivo 5-6. Luego el Bund alemán de 10 años, una subida del 2-3%. Y ojo a lo que pone aquí en la última línea, dólar caída del 6%. Por lo que el refugio tradicional en mercados como el actual empieza a emerger. Cobre, oro, investment grade, bonos americanos, todos por encima del doble dígito. Uno de los cuales el cobre con una subida del 25%. ¿Por qué el cobre? Por la recuperación sobre todo de la producción, de la fabricación. Esos PMI ya recuperándose, esas fábricas haciendo más pedido y recuperando el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca también la salvajada que se ve en este chart 4 de Bank of America de subida de tipos de interés. 19 subidas en octubre, 35 subidas en septiembre de los 100 principales bancos a nivel internacional. Cómo ha puesto al conjunto de la economía en una situación complicada, contrayendo, constriñendo el crédito. Miren el siguiente gráfico que nos marca también el tipo terminal. ¿Cómo lo ve? En este caso Goldman Sachs, en datos de Haber Analytics y del Banco Central Europeo, que nos marca el camino de cómo podrían llegar los tipos incluso hasta el 3%, pero que al entorno del 2,5% va a estar prácticamente seguro, y a partir de ahí subidas de 25 puntos básicos. Nos quedarían 50 y 50, 50 en diciembre, 50 en la siguiente reunión todavía, y luego mirar ya de una manera táctica 25-25. Miren el siguiente gráfico que nos marca, que nos adentra en lo último que les quiero contar en esta Claves del Día, que es el informe de sostenibilidad soberana que ha presentado Candriam. Y ustedes dirán, ¿un informe de sostenibilidad soberana? ¿Esto qué es? Bueno, es un espectáculo del equipo de análisis de Candriam, que es uno de los mejores equipos de análisis que ahora mismo existen a nivel internacional, y que ha puesto el foco en lo que Candriam considera la era del cisne gris. ¿Saben? Cisne blanco, el mercado para arriba, cisne negro, el mercado para abajo. ¿Y el cisne gris qué es? ¿Y qué nos pone Candriam aquí? Un espectáculo de informe sin precedentes. Miren, lo que nos dice aquí Candriam, que se lo vamos a desglosar en este informe, es cómo estamos ante la tesitura de que un cisne gris venga y se mantenga e impacte continuamente, pero lleve al inversor a una toma de decisiones muy complicada, extremadamente complicada, donde precisamente la sostenibilidad, no precisamente en el capítulo de medioambiental, aunque también, pero no medioambiental precisamente, sino a la hora de decidir qué se hace con los regímenes totalitarios, que viene al pelo con lo que está sucediendo en la jornada de hoy, con lo que está sucediendo en China. Lo que dice en este informe, en la parte mollar, en la fundamental, luego entraremos también en la medioambiental de este informe, es qué hacer ante la tesitura, ante la decisión de si invertimos o no en regímenes autoritarios. ¿Realmente es necesario? Es una pregunta que es fácil de contestar si no vemos los datos. Por supuesto, por supuesto. No invertir en regímenes autoritarios. China se considera, Claro. ¿Qué regímenes autoritarios? ¿4? No. Ahora lo van a ver en gráficos. ¿Qué hacemos con la inversión? Se debe invertir en regímenes, en dictaduras, en regímenes totalitarios, buscando una rentabilidad que está sucia. Se debe invertir con el bolsillo, tapándose la nariz, mirando un capitalismo depravado que incluso se apoya en dictadores para conseguir cumplir con la rentabilidad y dar un beneficio. Dice el informe: la economía está asistiendo a una expansión del autoritarismo en todo el mundo. El informe de 2022 Freedom House dice: la amenaza actual para la democracia es el resultado de 16 años consecutivos de declive, 16 años consecutivos de declive en la libertad mundial. Un total de 60 países sufrieron caída en el último año, 2021, mientras que solo 25 mejoraron. A día de hoy, alrededor del 38% de la población mundial,
38% de la población mundial vive en países no libres. La proporción más elevada desde 1997. Solo un 20% de toda la población mundial. ¿Usted se siente libre? ¿Cómo se siente esta mañana? Solo un 20% de verdad vive en situación de libertad, dice el informe. Perdonen que estaba buscándolo aquí para verlo mejor. ¿Significa esto que los inversores en deuda pública respiren profundo? Respiren profundo ahora, ¿eh? Respiren profundo. Y ahora dejen la cabeza totalmente vacía. Yo les hago la pregunta y piensen. ¿Significa esto que los inversores en deuda pública no pueden evitar invertir en regímenes autocráticos? China, Xi Jinping, pero no el único. ¿Cómo se espera que se comporten esas inversiones? Los países clasificados como libres constituyen una minoría entre los emisores de deuda pública de los mercados emergentes. La autocracia también pareció ofrecer rendimientos mucho más altos en deuda pública. Históricamente, la democracia y el respeto a los derechos humanos han tenido un impacto positivo en el desempeño económico de los países y por tanto en su capacidad para pagar la deuda. Pero hay riesgos adicionales cuando, como vimos en la invasión rusa de Ucrania en febrero del 22, las autocracias pasan por periodos de comportamiento irracional al sentirse amenazadas tanto interna como externamente. Prever estos periodos peligrosos o la caída de un régimen es prácticamente imposible, dice Candiam. Por lo que para tener en cuenta estos riesgos, implementamos clasificaciones de Freedom House como cobertura de riesgos de cola para nuestro marco. ¿Podríamos perdonarnos por pensar que dejar de lado a los autócratas puede negar beneficios demasiado atractivos? La autocracia también parece ofrecer rendimientos más altos en su deuda, lo que muchos inversores encuentran irresistible. Miren el siguiente gráfico. Si comparamos las democracias, los estados libres de verdad, frente a parcialmente libres o dictaduras directamente, Etiopía, China, Ruanda, Turquía como régimen autocrático, dice Candiam, Kazajstán, Tailandia, Rusia, Zimbabue, Yemen o Libia, sobre todo Etiopía y China, marcan el camino de la rentabilidad que muchos inversores no quieren evitar en sus carteras. Las autocracias, los países autocráticos en este informe, señalan que el crecimiento del Producto Interior Bruto fue de un 147% de media. 147% de media. Con un movimiento que nos da que el 76% de la figura está comportándose de una manera muchísimo mejor que un país o parcialmente libre o directamente libre. El satélite nos marca también, este gráfico que nos marca Candiam, que es una preciosidad, es un escándalo precioso, nos marca como India o Bangladesh o Filipinas o Nigeria o Colombia o Hungría marcan un camino también de rentabilidades superiores a la gran parte de los países más libres, donde la rentabilidad de deuda pública, donde la rentabilidad del inversor, cuando mira a los países, se encuentra en un proceso mucho más contenido. Tenemos ahí que sitúa también Candiam a México, en países parcialmente libres, y que sitúa sobre todo en países libres, según Freedom House, a Grecia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, cuya media está muy por debajo de la media de rentabilidad de los países menos libres o no libres. Tenemos por otro lado el gráfico, miren el siguiente gráfico, de la rentabilidad de la deuda pública. Aquí vemos la rentabilidad de la deuda pública en los mercados emergentes y vemos como aquellos países con componentes parcialmente libres en esa clasificación de Freedom House se comportan peor que los países que consiguen implementar una dureza mayor, una restricción mayor de las libertades. Por lo que deduce el gráfico y sobre todo este informe que el inversor tiene que hacer un proceso mucho mayor al que ha hecho para intentar entender
si debe estar, si puede estar, si quiere estar al lado de regímenes dictatoriales, parcialmente libres, a cambio de una mayor rentabilidad. Hay que ser crítico con algún país de los que sitúa, en este caso Candriam, pero lo hace Freedom House a través de ver cómo se están comportando. Y es una base que está cogiendo. Pero alguna cuestión podría ser bastante discutida. Y por supuesto el informe marca también si el capital natural debe buscar, no puede faltar en un informe de sostenibilidad, lo que está sucediendo a nivel medioambiental. Y aquí tienen este siguiente gráfico que nos marca, destaca 3, Sevilla, España, 42,2 centígrados, temperatura récord en junio de 2022, Shanghai 37,6, Irán 46,5 en Abad. Lo que dice es la crisis climática, que solía ser en gran parte un asunto académico hace tan solo unos años, acaba de asaltar definitivamente las inversiones. Y a pesar de todo lo que hemos vivido en 2022, a pesar de esta situación tan complicada en lo geopolítico, no puede dejarse de lado cómo por primera vez en 2022 el nacimiento del río Támesis, el británico río Támesis, se secó por primera vez en la historia registrada. Dice, en Francia las centrales nucleares ni tan siquiera podían enfriarse correctamente debido al calor extremo exterior, por lo que la energía tuvo que cortarse. Y lo que señala en este informe es cómo el universo de inversión de emisiones por sector nos está marcando un camino muy fuerte hacia la electricidad y la calefacción que debe virarse de una manera muy rápida, con un universo donde el petróleo y el gas junto con el carbón van dejando paso a una alternativa en otras vías que deben ir cogiendo cuerpo. El informe también señala la puntuación en la intensidad de carbono. Miren los países más desarrollados en qué situación en el siguiente gráfico, y miren ya en el penúltimo gráfico la transición energética, donde dice Candriam que tiene que poner el foco en electricidad y energía total, dice, con una regulación energética, con un balance de la energía total, con un consumo de electricidad y balance, con activos que además ya están obsoletos, con una segunda pata en la eficiencia energética y con una tercera pata en la capacidad y en la generación de energías renovables, que conformarían un cambio fundamental en las inversiones, pero sobre todo en la estabilidad global a largo plazo. Conclusión, dice Candriam en este informe, que es clave, yo se lo recomiendo al detalle, que lo puedan tener en sus manos. Dice, dado que la era de los tipos de interés bajos y apoyo de los bancos centrales ha llegado a su fin, hay nuevos actores en juego. El cisne gris tras otro, la aparición de un cisne gris tras otro proclama cambios geopolíticos monumentales. La volatilidad del mercado, la inflación que resurge persistentemente y la renovada presión sobre los países ricos y los pobres por igual. La crisis climática, siendo el reto más acuciante de nuestro tiempo, pero poco probable que las soluciones se vean respaldadas por la abundancia de capital barato, ya que se ha convertido en algo del pasado. En la mayoría de los casos, los gobiernos tendrán sí o sí que intervenir. La carrera por descarbonizar la actividad económica se acelera, pero aún no es suficientemente rápida. El cambio presenta una gran oportunidad para el sector financiero, y tras muchos años el camino por delante parece más claro: invertir de forma sostenible para apoyar soluciones a largo plazo que puedan generar un impacto positivo y una rentabilidad superior. Dice también Candriam que esta demanda proviene de la base, cada vez más, de consumidores que quieren tomar decisiones sostenibles. 8:59, claves del día que, como han visto, vienen cargadísimas hasta arriba en una semana que no va a ser baladí, que no va a ser de transición, en una semana que va a ser clave. Todo en negativo por culpa de China, por esos movimientos, por esas protestas sociales, también en Europa. Eva Villanueva, danos unas pequeñas claves de cómo ha venido el mercado asiático y entramos enseguida a la apertura del viejo continente. Buenos días, Eva. Pues muy buenos días, y efectivamente los futuros que anticipan caídas y que en el caso